Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Oiga, hace algunos instantes acabamos de vivir este eclipse solar total que no se veía desde 1991 en la República Mexicana, y evidentemente que se trata de un fenómeno en el que pocas veces podemos estar presentes. El siguiente pues tendrá que pasar muchísimo tiempo, varias décadas, para vivirlo de nueva cuenta. Y bueno, hemos invitado aquí a este espacio a un especialista, pero especialista además en muchos temas, que es nuestro querido Braulio Guerra Urbiola, a quien le agradezco la oportunidad de estar con nosotros. Braulio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Aquí estamos a tus órdenes en el observatorio todavía. Nos acompaña aquí en la imagen, estuvo con nosotros el doctor Enrique Rabel, director de Concitec, toda la ciencia y la tecnología en Querétaro. Hace algún tiempecito estuvo la secretaria de Educación transmitiendo desde aquí, desde el observatorio, precisamente este fenómeno natural que sin duda pues es recordable para todos los que lo hemos experimentado. Sí, por supuesto, y déjame lo de antecedente, porque a ver, ni siquiera te tengo que presentar, mi querido Braulio, porque decía que eres experto en muchos temas, en música, en política, en el ámbito jurídico, y últimamente también con esta pasión que te ha llamado, que es la astronomía. Así que te pediría que nos cuentes un poco respecto de lo que acabamos de vivir, porque de pronto como que creo que no alcanzamos a dimensionar este fenómeno que, insisto, se presenta muy pocas veces en la vida de un ser humano. Sí, tenemos, bueno, pues un momento en donde la historia de la propia humanidad ha llegado en su desconocimiento de lo que pasaba, en la ignorancia. Hace 1000 años, por ejemplo, les platicaba yo en la transmisión, pensaban los chinos que un dragón se comía el sol, ¿no? Sí. Por ejemplo, y hay muchos mitos, leyendas. Y bueno, no, se trata de que la Tierra orbita de una manera traslativa al Sol a una velocidad enorme. Sí. Vamos a 7,000 kilómetros por hora orbitando al Sol. Entonces imagínate esa velocidad, 107 veces más rápido que un avión. Y tenemos a una luna que nos está dando la vuelta a 3,600 kilómetros por hora. Entonces tiene que coincidir el hecho de que el Sol va a 700,000 kilómetros por hora, la luna va a 3,600 kilómetros por hora, y la Tierra está rotando a 1,700 kilómetros por hora. No sentimos esa velocidad porque estamos en una masa enorme de 40,000 kilómetros que mide nuestro planeta. Entonces se tienen que conjuntar la órbita eclíptica, es decir, la Tierra gira en 23 grados y hay una línea ecuatorial o una línea que se encuentra en el norte o en el sur o en algún punto, en donde exactamente el Sol, que se encuentra a 150 millones de kilómetros, es una unidad astronómica cada 150 millones de kilómetros, coincide que el tamaño de la Tierra con el tamaño de la Luna es 400 veces la proporción de la distancia con el Sol. No en todos los sistemas planetarios se puede dar el hecho de que haya un oscurecimiento total de su estrella. Sí. Aquí la distancia y la proporción del tamaño nos dan ese bellísimo espectáculo en el universo y somos privilegiados por eso. Entonces pasa la Luna por en medio del Sol y de la Tierra y tapa al Sol y proyecta una sombra en el planeta, en una zona del mundo. Aquí solamente fue en México y en Estados Unidos. Y en Coahuila y en Mazatlán tuvimos, por ejemplo, el 100%, en Querétaro tuvimos el 84%. Así es, el 84%. Y bueno, cuéntenme los dos, ya que estás acompañado, mi querido Braulio Guerra Urbiola, ¿qué tanto se pudo apreciar? Ya me decías el fenómeno del 84%, pero ¿por cuánto tiempo, digamos, en su punto máximo o total aquí en Querétaro? El punto máximo total fue a las 12:14 y estuvimos casi 4 minutos. Si se fijaron, tuvimos una especie de atardecer. Aquí en el observatorio, en donde estamos, en la azotea de Orión, pudimos notar con la secretaria de Educación, con Enrique Rabel y los amigas que aquí nos acompañaron, cómo los pájaros empezaron a volar. Inmediatamente empezamos a escuchar a los pájaros como si fuera o el amanecer o el atardecer, y empezamos a ver pequeñas parvadas de pájaros, porque bueno, ellos no tienen el discernimiento. Así y es. Esos 4 minutos se confundieron, piensan que está anocheciendo y empezaron a alborotar un poco ahí su naturaleza,
y bueno, pues ese es parte también del espectáculo que nos brinda el eclipse. ¿Cuál es la diferencia entre un eclipse como el que hoy tuvimos o el que se llama, el fenómeno que se conoce como eclipse anular, que es el famoso anillo de fuego, que también lo conocen y que no hace mucho tiempo también pudimos observar? Muy buena tarde. Bueno, la diferencia principal con el eclipse anular, por señalarlo de esta manera, es que no es total. Quiere decir que la sombra o la trayectoria de la luna no alcanzó a tener esta perfección y por eso alcanza a cubrir, vamos a decir, la orilla es la que queda expuesta y eso por eso se llama anular. También es muy bonito porque se ve otras cuestiones, nos podemos estudiar, pero básicamente esa es la diferencia entre uno total que cubre absolutamente todo el sol y el anular que deja expuesta la orilla. Hay que recordar que en esta ocasión para el territorio mexicano, lo que fue la trayectoria básicamente, por decirlo, de sur a norte de Mazatlán, saliendo por Coahuila, sí fue completo, el eclipse fue al 100%, ya la trayectoria siguió Estados Unidos y terminó saliendo por la península de Labrador en Canadá. Entonces básicamente pues tuvimos diferentes porcentajes en el país del eclipse. Básicamente esta franja que mencioné fue 100% y conforme nos alejábamos de la franja pues eran diferentes porcentajes. Aquí tuvimos la suerte de llegar a un 84%, lo cual fue también muy interesante porque nos permitió no solamente de una manera lúdica divertirnos, verlo, sino entender muchos fenómenos. Con diferentes distancias, pues uno puede estudiar diferentes aspectos de las diferentes capas del Sol. Y la gran pregunta del millón que también les haría, ¿cuándo se va a volver a presentar un fenómeno de esta naturaleza? Porque he visto algunas notas que refieren por ahí de la década de los 50, otra por ahí del 2071. Bueno, en ambos casos falta mucho tiempo, pero saber si ya se conoce con exactitud cuándo podemos tener otro eclipse como el que acabamos de vivir el día de hoy. Y prácticamente es el año 2052, el 30 de marzo. 30 de marzo del 2052. Acuérdense que desde 1591, 1601, Johannes Kepler descubre el movimiento orbital, la gravedad y cómo los planetas orbitan alrededor del sistema solar con matemáticas y con una exactitud precisa. Y hoy podemos saber lo que va a pasar, no nada más en 50 años, en 30, en 20, sino podemos saber cómo va a estar el cielo en 500 años, ¿no? Por ejemplo, sabemos que nuestra estrella polar, que es la que nos marca el norte, se va a desplazar en 12,000 años y va a ser la estrella polar, la estrella hoy Vega, la que se llama Vega. Entonces podemos ver el cielo hoy de dentro de 12,000 años, ¿no? Que quién sabe dónde estará el ser humano. El universo, los astros, son pura trigonometría, y matemáticas. Oigan, pues les quiero agradecer a los dos, a ambos, por habernos acompañado en este espacio para clarificar un poco respecto de esto que acabamos de vivir, que bueno, para la brevedad del ser humano en la historia del universo, sin duda me parece que es muy importante. Y bueno, si nos permiten, vamos a seguir en contacto permanente. Muchísimas gracias a los dos. Al contrario, un abrazo. Un gran gusto, un gran abrazo. Gracias. 1:00 p.m, ya con 59 minutos.